Buenas tardes, mis hermanos, Dios los bendiga. Espero que todos tengan muy buen día, tengan muy buena tarde, que estén bien con sus familiares. Esta tarde, mis hermanos, quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Yo quisiera iniciar este mensaje, mis hermanos, con una oración. Gracias, Señor, gracias, Padre Celestial. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de poderte servir, de poderte adorar, podernos acercar a ti confiadamente al trono de tu gracia, Señor, para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro que proviene de ti, Señor. La palabra dice que alzaremos nuestros ojos a los montes, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de ti, que hiciste los cielos y la tierra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la iglesia. Gracias, Señor, por nuestros familiares. Gracias por nuestros hermanos, Señor. Guarda la iglesia, Señor. Protege a mis hermanos. Padre, glorifícate en las vidas de mis hermanos, Señor. Glorifícate en sus corazones, mi Dios. Que tú seas honrado, alabado, adorado en cada mente, en cada corazón, Señor. Restaura la vida de mis hermanos que están pasando por necesidades, por dificultades familiares, por enfermedades, quebrantos de salud, mi Dios. Consuela el ánimo, Señor. Levanta el ánimo de los que están a punto de desmayar, Señor. Solamente de ti proviene nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Refugio nuestro, nuestro libertador y la fuerza de nuestra salvación, dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, mis hermanos, quiero compartir con ustedes el mensaje que se encuentra en Isaías 40 versículos 30 y 31. Son los versículos que tendremos como texto o como versículos base del mensaje. La palabra de Dios dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 30, 31. En la palabra, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice el texto de la siguiente manera: los jóvenes se cansan y fatigan, los muchachos quedan exhaustos y caen, pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas, les crecerán alas como las águilas, correrán sin fatigarse y caminarán sin cansarse. Este mensaje, mis amados, tiene como título Renovando nuestra vida. Renovando nuestra vida. Aquí podemos ver en estos versículos, mis hermanos, que el Señor nos habla acerca de la renovación de las fuerzas. Nos habla de que los muchachos fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Estamos iniciando un nuevo año, mis amados, el año 2025. Terminamos el año pasado y muchos puede que hayan terminado agotados, cansados, sin ánimo de continuar, por muchas cosas que sucedieron de pronto en sus días, en el año pasado. Están a punto o estuvieron a punto de tirar la toalla, se desanimaron. Y pues este mensaje está precisamente motivado o como meta, como objetivo, es que aprendamos, mis hermanos, a renovar todo nuestro ser, toda nuestra vida espiritual, para que retomemos, para que continuemos adelante por medio de nuestro Dios. Él es el que nos renueva, Él es el que nos da la fuerza, que nos renueva totalmente, mis hermanos. A muchos de nosotros nos gusta, o en la vida cotidiana o en la vida secular podemos ver que a muchos nos gusta renovar. Y cuando nosotros vemos la vida secular en muchas personas, vemos que esto es algo muy común, estar renovando cosas en nuestra vida. Nosotros podemos ver cómo en la tecnología, por ejemplo, podemos ver, mis hermanos, cómo se renuevan
Si tenemos el iPhone 5, pues vamos a pasar al iPhone 6, del iPhone 6 al iPhone 7. Y tenemos una ansiedad o aquellos que tienen como prioridad este tipo de cosas, tienen esa necesidad de estar renovando equipos de celular. También nosotros podemos ver cómo en diciembre, por ejemplo, muchos o la mayoría renovamos nuestro vestuario, nuestro armario, por decirlo así, queremos comprar nueva ropa para renovar la que ya tenemos y ponernos la nueva que compramos. También podemos ver esto, mis amados hermanos, por ejemplo, en las redes sociales, como muchas personas constantemente viven renovando la información que tienen allí, bien sea sus fotos, la foto de perfil, la información, lo que suben, lo que hablan y muchas cosas, mis amados. Y esto proviene precisamente de la necesidad de estar renovando desde donde están nuestras prioridades. ¿Y qué quiero decir esto, mis amados? ¿O qué quiere decir esto? Que según sea nuestra prioridad, la prioridad en nuestra vida, asimismo será la necesidad que hay en nosotros de estar renovando. Entonces, si mi prioridad, mis amados, si mi prioridad o la prioridad de muchos es las redes sociales, el vestuario, la moda, la imagen, pues si esa es nuestra prioridad, la prioridad nos va a motivar a estar buscando renovar aquello. ¿Para qué? Para presentar algo nuevo, innovador, algo nuevo, que los demás vean y digan, uy, este está estrenando, se está viendo con otra imagen, por decirlo así. Esto se ve siempre en la vida secular. ¿Qué pasa cuando nosotros no renovamos, mis amados? Principalmente en lo espiritual, que estamos hablando de las cosas espirituales. Cuando no nos renovamos, vemos el peligro o está el riesgo de que por no renovar nos vamos a ver estancados en muchas áreas de nuestra vida. Nos vamos a ver estancados en nuestra conducta, en nuestras actitudes. Empezamos un nuevo año, mis amados, y no por eso es que el creyente en Cristo debería proponerse renovar su vida. Que estemos estrenando año o que estemos en un año nuevo, esto no debería ser la excusa de los creyentes para renovarse, para estar renovándose. Aunque ciertamente no es malo estar renovando en muchas áreas de nuestra vida y tomar como oportunidad que empezamos un nuevo año para empezar a cambiar cosas. No es malo, pero esa no debería ser la excusa, mis amados, de renovarnos, sino que el creyente en Cristo debería estar propuesto o comprometido cada día a renovar totalmente su vida en respuesta al sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Esa debería ser nuestra respuesta, el buscar constantemente estar renovándonos de día en día. Buscar constantemente estar renovándonos de día a día por el sacrificio que Cristo hizo por nuestros pecados. Y como gratitud a este sacrificio es que nuestras vidas deberían renovarse de día en día cada vez más para complacer a nuestro Dios. Como les venía diciendo, muchos en este año se van a proponer muchas cosas. Este año sí voy a hacer ejercicio. Este año sí voy a cambiar. Este año sí voy a dejar las borracheras. Este año sí voy a ser juicioso en el trabajo. Y este año sí, y este año sí. Y no es malo, como les digo, no es malo. Pero eso no debería ser la motivación de nosotros, que cambiamos de año. No, la motivación de nosotros es en gratitud de que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Si Cristo Jesús ya murió por nuestros pecados, esto nos debe impulsar inmediatamente, mis amados, a estar buscando una renovación espiritual con el objetivo de complacer a nuestro Dios. Cuando nosotros vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue a ser bautizado en el río Jordán por Juan, que Juan le dijo, tú vienes a ser bautizado, yo soy el que necesito ser bautizado
por ti. Y el Señor Jesús le dijo, es necesario que cumplamos toda justicia. Y el Señor, una vez fue sumergido en las aguas y salió de las aguas, dice la palabra de Dios, que los cielos le fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre él y inmediatamente hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Nosotros podemos ver, mis amados, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, cómo el Señor obedecía en todas las cosas. Por eso dijo, es necesario cumplir toda justicia. Y vemos cómo el Señor Jesucristo obedecía en todas las cosas con tal de complacer a su Dios, a complacer a su Padre, a nuestro Dios. Y eso debería ser un ejemplo y eso debería ser algo que nosotros deberíamos aplicar a nuestra vida. A la hora del té, mis amados, el objetivo de nosotros como creyentes, cuando recibimos al Señor y el creer en Dios y vivir una vida en Dios, es precisamente complacer a nuestro Dios, agradarle a nuestro Dios. Pero para poderle agradar, mis amados, y complacer, así como hacía el Señor Jesucristo que complacía a su Padre, a nuestro Dios, es necesario que nosotros, mis amados, estemos en una renovación constante en nuestra vida, en actitudes y conductas para poder tener y llegar a la meta de agradar a nuestro Dios, tener como objetivo agradar a nuestro Dios. La renovación es un aspecto de la vida, mis hermanos, del ser humano, aún en su vida cotidiana, como les venía diciendo, renovamos constantemente muchas cosas. Podemos ver cómo la renovación es algo que vivimos a diario según sea prioridad o no lo que necesitamos renovar. Si mi prioridad, mis amados hermanos, es la imagen, es la fama, es la gloria personal, el reconocimiento, los aplausos, si mi prioridad es conseguir un nuevo vehículo, el materialismo, si esas son las prioridades en mi vida, pues yo voy a procurar, mis amados hermanos, constantemente estar en crecimiento, en renovación, buscando algo nuevo. Según sea la prioridad de nosotros, mis amados, es a donde nosotros centramos nuestras metas y nuestros objetivos de renovar, de estar en renovación. Cuando nuestra prioridad, mis amados, es la vida espiritual, pues nuestra necesidad es estar renovándonos espiritualmente, que es lo que nosotros deberíamos tener como meta y objetivo. Si nuestras prioridades, las prioridades de nuestra vida son renovarnos espiritualmente, pues seremos diligentes en renovar nuestra vida espiritual. Y esa es la pregunta a la que llegamos en este momento, mis amados. La pregunta a la que deberíamos estarnos haciendo todos, o que queda así como en el aire según lo que estamos hablando, es: ¿realmente es prioridad nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios? Con nuestro Dios, ¿es prioridad nuestra relación con Dios en nuestra vida? Si es la prioridad nuestra vida espiritual, Dios, y nuestra relación con Dios, pues vamos a buscar estar renovándonos de día en día, buscando agradarlo a Él. En 2 Corintios, mis amados, 4, versículos 16 y 18, 2 Corintios 4, 16 y 18, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: es por esto que nunca nos damos por vencidos, nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, porque eso es indudable, hermano. Nosotros de día en día nos estamos desgastando, estamos sujetos a una ley que nos desgasta constantemente. Ya se pasan los años y ya nos salen canas, tenemos arrugas y nuestro cuerpo está en deterioración constante, sujeto a la ley de la entropía, que es una ley que nos enseña o enseña que todo tiende a desgastarse, todo tiende a desgastarse. Y esto es una consecuencia en nuestro cuerpo o en nuestra vida del pecado, porque el pecado es el que produce la muerte en nuestro cuerpo. Entonces nosotros, mis amados, estamos en un constante deterioro, nuestro cuerpo se está muriendo
cada día. Dice, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Nuestro espíritu va renovándose cada día, mis amados. Que esa debería ser nuestra prioridad, de día en día. Lo que quiere decir, mis amados, que es una costumbre que debe haber en nosotros como creyentes. Es una costumbre, es una lucha diaria. Estar buscando complacer a nuestro Dios, estar buscando lo nuevo en nuestro interior, estar buscando renuevo en nuestra vida espiritual. Y dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Si nosotros estamos pasando por alguna circunstancia difícil, aquí la palabra de Dios nos enseña que esas dificultades no van a durar mucho tiempo, mis amados. Las dificultades no van a durar mucho tiempo. Dice, sin embargo, estas dificultades nos producen una gloria que durará para siempre. Una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Producen, mis amados hermanos, un peso mayor de gloria a las dificultades. ¿Por qué? Porque las dificultades nos impulsan, mis amados, si estamos velando y estamos en comunión con Dios, en un diario vivir de relación con Dios, estar sujetos a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, en la presencia de Dios, esto va a producir en nuestro interior frescura, renuevo. Las dificultades no nos van a afectar porque nosotros tenemos, mis amados hermanos, una constante renovación en la palabra y en el espíritu de nuestro Dios. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. Eso no es lo que nosotros miramos. Y cualquiera dirá, pero eso es una locura. ¿Cómo alguien no podrá mirar lo que está viviendo si precisamente lo está viviendo? Dice la palabra de Dios, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Y es por eso, mis amados, que nosotros tenemos la capacidad por medio de la fe de poder estar renovándonos todos los días. ¿Por qué? Porque nuestra vista está puesta en las cosas, no en las dificultades que estamos viendo en el momento o en las circunstancias, sino en lo que no podemos ver, en lo que no vemos. Por ejemplo, nosotros se nos ha prometido vida eterna, vida en abundancia, cielos nuevos y tierra nueva. Eso en el momento no lo estamos viendo. En el momento no lo estamos viendo, mis amados, pero por la fe y por el creer que eso de verdad se va a cumplir, que Dios lo va a cumplir, por eso es que nosotros, mis amados, tenemos en Dios la facultad de poder seguir adelante, de perseverar, de día en día estar luchando, de día a día estar buscando la presencia de Dios, de día en día estar buscando cómo poderle agradar más a Dios y estar cambiando, de estar renovando nuestro interior cada día más hacia el agrado y a la complacencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque creemos en lo que Él nos ha prometido, aunque en el momento no lo estamos viendo. Aunque en el momento no lo estamos viendo, mis amados, como dice la palabra de Dios, que nosotros no vivimos por vista, sino por fe. Mas el justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios. Y en el mundo podemos ver muchas cosas, mis amados. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que todas las cosas se desgastan. Las riquezas no van a durar para siempre. Las posesiones que tenemos no van a durar para siempre. Mi carro o el carro que alguien tenga no va a durar para siempre. Ni siquiera la salud va a durar para siempre. Lo que sí dura para siempre, mis amados, es lo espiritual, la vida espiritual, las promesas de Dios. Dice por ahí en 1 Juan 2:17, si no estoy mal, dice, porque el mundo pasa y sus deseos pasarán. Eso dejará de existir, mis amados. Por eso no fijamos nosotros la mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Y dice ahí también el versículo,
El mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Yo cuánto quisiera, mis amados, que las cosas que yo tengo me duraran para toda la vida. Pues eso sería una maravilla porque no tendríamos que estar en un constante renovar, en un constante cambiar. Si a mí se me daña, si a mí se me daña un repuesto de mi carro o de la moto, o se me daña algo, un electrodoméstico, pues a mí qué me toca hacer, pues cambiarlo y poner uno nuevo. Eso es renovación. Nosotros en nuestra vida espiritual tenemos muchas cosas que a Dios no le agradan, mis amados, actitudes, conductas, maneras de hablar, de pensamiento, y esas cosas son necesarias quitarlas para poner lo nuevo de Dios. Y esta renovación debe hacerse de día en día, porque nosotros no podemos dejar pasar un día, mis amados, sin estar en contacto con nuestro Dios. No podemos dejar pasar un día que nosotros dejemos de estar en contacto con Dios. Es un día, mis amados hermanos, donde nos acercamos muchísimo más a un estancamiento espiritual. Y es cuando ahí nosotros empezamos a ver que empieza a haber un desgaste espiritual, una necesidad de lo espiritual, un vacío espiritual de Dios, y es donde se empiezan a manifestar actitudes que no deberíamos tener. ¿Por qué? Porque hemos dejado y nos hemos descuidado en el ámbito espiritual, no nos hemos renovado. Si mi prioridad es la vida espiritual, pues yo no me voy a dejar. Pero si yo no tengo como prioridad estarme renovando en las cosas espirituales, simplemente yo me voy a desentender y no le voy a dar importancia a que yo tengo que estar de día en día buscando cómo conocer más a Dios, conocer su voluntad, crecer más en la obra de Dios, crecer cada día más en el conocimiento, en entender a Dios, crecer cada día más en la oración, en la comunicación con Dios. Pero si yo no le doy interés o prioridad a estas cosas, pues, ¿cómo voy a yo a renovarme de día en día en nuestro Señor? Si para mí no es importante. Así como es importante para nuestra vida, mis amados, tantas cosas como lo son las redes sociales, el trabajo, porque nosotros comemos todos los días, nos vestimos todos los días, nos cambiamos todos los días, respiramos todos los días. Es un constante, algo que no se puede dejar porque es una necesidad. Es una necesidad y es una prioridad. Cuando nosotros le damos prioridad a cosas que de pronto, no sé, mis amados hermanos, quita mucho tiempo en nuestra vida. Y si le damos importancia a eso, pues le dedicamos compromiso y le dedicamos tiempo. Ahora, si no es importante para nosotros la vida de Dios, la vida espiritual, simplemente yo me abandono y empieza a haber una deterioración espiritual o un estancamiento espiritual por no estarnos renovando de día en día. Entonces debemos tener cuidado con esto, mis amados. Nosotros no ponemos la vista en las cosas que se pueden ver, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Todo se va a ir, hermanos, todo se va a ir de nuestra vida. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Y las cosas que no podemos ver son las que el Señor nos está ofreciendo. Son las que nos está dando promesas, esperanza, lo que estamos esperando, que no vemos. Que por ahí hay una parte en la palabra de Dios que dice, porque si, porque cómo podemos esperar lo que vemos, sino que esperamos lo que no vemos. Y precisamente es esta esperanza la que tuvo, por ejemplo, Abraham, mis amados, que tenía puesta la mirada en dónde, en las cosas que no podían verse, en las promesas de Dios. Moisés, José, y todos tuvieron puesta su esperanza y su mirada en las cosas que no podían verse, y por eso permanecían firmes y fundados, porque creían que lo que Dios había dicho se va a cumplir. Y es por eso que tenían una constante estar buscando y buscando y buscando a Dios, de conocerlo más, de crecer más en Él. Y a esto se le llama renovación, mis amados. Estar con renuevo, algo nuevo, estar buscando, estar frescos en la presencia de Dios espiritualmente. Este pasaje de la carta de los Corintios
escrita por el apóstol Pablo, mis hermanos, nos enseña acerca de la renovación diaria que identifica al creyente que tiene su mirada puesta en las cosas que no se ven, las cuales permanecen para siempre. El creyente renueva su vida espiritual por medio del creer que todas las promesas de Dios se cumplirán. Porque ¿cómo podemos, mis amados, aplicar esto a nuestra vida si no creemos? Si nosotros no creemos lo que Dios nos está diciendo, todas las promesas que ha hecho son verdaderas, pues simplemente la persona dice, no, pues como no es verdad, pues entonces yo para qué sigo en esto, y abandona, o se aparta, o se desvía. Pero si de corazón nosotros creemos que lo que el Señor está diciendo de verdad, tenemos una fiel y firme fe en que lo que Dios está diciendo es verdad, pues ¿qué vamos a hacer nosotros? Procurar, mis amados, esperar eso que nos ha prometido. Y esperar activamente, no pasivamente. O sea, estar activos, esperándolo, buscándolo, agradándole, complaciéndolo en todo y obedeciéndolo en todo. Renovándonos constantemente, mis amados hermanos. El creyente renueva su vida espiritual por medio del creer las promesas y que Dios cumplirá sus promesas. Promesas tales como la vida eterna, la vida en abundancia, pero no abundancia material, que ya sabemos que todo eso se va a acabar. Y ojo, no estoy diciendo que sea malo buscar las cosas necesarias para nuestra vida, no, porque eso también sería ya dejarnos, no, sino que no nos vayamos al extremo, sino que le demos prioridad, mis amados, a lo espiritual, que es lo que va a permanecer para siempre, a lo que a Dios le agrada. Esa es la vida en abundancia de la que está hablando la palabra de Dios y el Señor. Las recompensas que el Señor nos dará o coronas que recibiremos del Señor si vencemos y permanecemos fieles hasta el fin, mis amados. No es hasta el tiempo que nosotros querramos, sino hasta el fin, hasta cuando el Señor Jesucristo vuelva. También esperamos la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y esto es una bendición, mis amados, que el Señor volverá y cumplirá todo lo que nos ha prometido. Eso es lo que esperamos nosotros y eso es lo que nos da la fuerza para poder continuar y estar renovándonos según su voluntad. Dice, quien reinará y reinará por los siglos de los siglos y pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Esto también hace referencia al apóstol Juan, mis amados. En 1 Juan 3, versículo del 1 al 3 dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, todavía no se ha manifestado. Por ejemplo, el Señor dijo, Pablo dijo por ahí, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que recibiremos un cuerpo incorruptible semejante al de Él. Incorruptible. Eso aún no lo hemos recibido, pero la tenemos como promesa, por lo cual esperamos firmes, mis amados, y lo que haya que irnos renovando de día en día, pues hay que hacerlo. Tener esta costumbre como creyente todos los días. No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, el Señor Jesucristo, porque se va a manifestar, seremos semejantes a Él. ¿A quién? A nuestro Señor. Y dice, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, se renueva a sí mismo, así como Él es puro. Lo cual nosotros debemos buscar una constante renovación espiritual, pureza, limpieza espiritual. Porque como estamos en el mundo, mis amados, pues hay cosas que tienden a contaminar nuestra mente, nuestro corazón, heridas, ofensas, tantas cosas que se pueden resguardar en nuestro corazón que afectan nuestra vida espiritual. Tantas mañas que se pueden anidar en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que vemos, lo que hablamos a diario. Eso contamina, eso ensucia, por lo cual nosotros debemos buscar constantemente estarnos limpiando y renovando.
¿Y esto impulsado desde dónde? Sabiendo que seremos semejantes a Él, que Él volverá. Entonces en nuestro pensar y en nuestro corazón decimos, pues si el Señor va a volver, yo quiero que cuando el Señor vuelva me halle fiel, un siervo fiel, me halle limpio, me halle como Él quiere que yo esté. Entonces eso me motiva a estar esperándolo, pero agradándolo, esperando su venida. Esto produce que nos purifiquemos, que nos renovemos a nosotros mismos por medio de la fe en su palabra. Es una responsabilidad de nosotros, mis amados. En Efesios, en Efesios 4, 22 al 24, dice de la siguiente manera: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Y podemos ver otra vez cómo la palabra de Dios nos habla de renovar nuestros pensamientos, lo que pensamos. ¿Qué tenemos en nuestros pensamientos? La palabra de Dios dice todo lo que es bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si es algo digno de alabanza. En esto pensar. ¿En qué estamos pensando, mis amados? ¿Qué se nos cruza por la mente? ¿Qué dejamos anidar en nuestros pensamientos? Pues si no es lo que Dios quiere, es necesario que nos renovemos en los pensamientos y en las actitudes. Si pensamos mal, pues actuamos mal. Si pensamos bien, pues actuamos bien. Pero para pensar bien, ¿qué es necesario? Renovar nuestro pensamiento. Y para renovar nuestro pensamiento, debemos buscar de dónde viene el renuevo, que es de Dios. Su voluntad, su palabra. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. También dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de todas, vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Pues si yo comprendo y me renuevo con esto, pues esto va a cambiar mis pensamientos. Ah, bueno, pues entonces yo ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el Señor dice, porque a Él no le agrada, porque tal cosa. Y tantas cosas que dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, que renuevan y que cambian nuestros pensamientos. Pero si nosotros no buscamos de día en día estar buscando la palabra, la dirección de Dios, la oración, la comunión y aplicarla, o sea, renovar, que la palabra de Dios coja lo malo que tengo, lo saque y que quede de lo que Dios quiere que quede en nuestro corazón lo bueno. Por eso dice la palabra de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque Él mana la vida. Todos los días, en un constante renuevo, el corazón, la mente, los pensamientos. Dice, pónganse la nueva naturaleza, creada para ser semejante a Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Ese es el objetivo, mis amados. Ser como Él, ser al agrado de Él, complacerlo. La palabra renovar o renovarse significa tomar nueva forma. Tomar nueva forma, formados continuamente a otra imagen totalmente diferente a la que se tenía. No podemos ser iguales. Si nosotros continuamos después de 20 años, mis amados, igual, es porque estamos estancados. Y el estancamiento no viene solo, el estancamiento viene por algún motivo. Algo no estamos haciendo. Dice, en este caso, mis amados, es continuamente buscar ser formados a la imagen de Dios, cambiar de una imagen a otra totalmente diferente, transformados, formados de creyentes, de no creyentes, perdón, a creyentes, traslado de las tinieblas a la luz admirable de Dios, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Es una transformación y una renovación constante, tomar otra forma, una nueva forma. Este proceso de renovación es solo posible mediante el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Tito 3:5 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo,
insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero eso era en otro tiempo, mis amados. En otro tiempo, ¿por qué? Porque ya en nosotros debe haber algo nuevo, un renuevo. Y poco a poco, a medida de los días, mis amados, esto, si aún tenemos cosas de este otro tiempo, de esa vida antigua, la estar buscando la renovación diaria, pues poco a poco vamos a ir dejando estas actitudes que no debemos tener. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios quiere para nosotros, no es lo que a Dios le agrada. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia, mis amados. Por la misericordia de Dios, mis amados hermanos, es que nosotros podemos renovarnos de día en día. Y dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Lo cual quiere decir que es por el poder del Espíritu Santo que nosotros podemos estarnos renovando. Por eso es que en Gálatas dice que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque es andando en el Espíritu, en las cosas espirituales, que podemos andar agradando a Dios, en renovación constante, por el Espíritu de Dios, mis amados. Eso no es por nosotros mismos, sino por el poder de su Santo Espíritu. La pregunta sería, ¿cómo podemos estar renovándonos en el Señor entonces, mis amados, cada día? El primer punto, dejando el pasado en manos de Dios. Para dejar el pasado en manos de Dios es necesario, mis amados, confesarle y entregarle a Dios todas nuestras maldades y errores. Todo lo que debemos renovar en nuestra vida, dejarlo atrás para poner lo nuevo de Dios. En primera de Juan 1.9 dice, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, porque es necesario reconocer, a una persona dejar de ser borracho tiene que reconocer que es alcohólico. A una persona poder dejar las drogas tiene que reconocer que es drogadicto. Si no, nunca va a poder salir de allí, porque es necesario que reconozca que está mal. Por eso es que el Evangelio constantemente y lo más enfático que hace primeramente es combatir y confrontar el pecado. El primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo fue, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es necesario reconocer nuestra conducta, nuestras malas actitudes para que Dios ponga lo nuevo. Podemos estar seguros de que Él, cuando reconocemos nuestros pecados, de que Él es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Dios nos limpia de toda nuestra maldad, mis amados, si reconocemos delante de Él todo lo malo que hemos hecho. Esto también lo podemos ver, mis amados, en Hechos 3, 17 al 19. Dice, mas ahora, hermanos, sé que por la ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero, dice la palabra de Dios, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y estos tiempos de refrigerio es precisamente tiempos de renovación. ¿Tiempos de qué? De refrescarse, de refrescar nuestro interior hacia el agrado de nuestro Dios, mis amados hermanos. Al agrado de nuestro Dios. Debemos entender como creyentes que para tener esos tiempos de refrigerio, de renovar el aliento, de renovar la vida de Dios en nosotros, lo primero que Dios nos llama a hacer es arrepentirnos de todo lo malo que hemos cometido que le ofendía a Él y convertirnos a la manera y conducta y entendimiento que a Él le agradan, mis amados, que a Él le agradan. Debemos saber, mis amados hermanos, que Dios se olvida de nuestros pecados.
Por lo tanto, no debemos cometerlos más. Dios es un Dios que se olvida de todo, mis amados, lo que nosotros hacemos. Él no es como nosotros. Nosotros después de 20 años todavía recordamos ofensas, recordamos lo malo que nos han hecho. El Señor no es así. El Señor, después de que nosotros le entregamos a Él, confesamos y nos arrepentimos, el Señor lo que hace es borrarlos totalmente. Borrarlos totalmente. Él no se acuerda de ellos. Por lo tanto, si nosotros estamos en este momento, en un momento de desesperación o de angustia por causa de la culpabilidad, pues debemos tener presente, mis amados, que el Señor olvida totalmente lo que hacemos malo si genuinamente nos arrepentimos y confesamos ante Él lo malo que hemos hecho. Dios lo borra totalmente. Él no se queda con eso. Él no es como nosotros. En Miqueas 7, 18 y 19 dice, ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Lo olvida. Ya no se acuerda más de él. Dice, no retuvo siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que se deleita en tener misericordia a nosotros. Le agrada tener misericordia a nosotros. Ver nuestra miseria en la que estamos y deleitarse en ayudarnos, en extender su mano, en sacarnos, en rescatarnos de la condición en la que estamos. Es un deleite para Dios tener misericordia de nosotros, perdonarnos, borrar nuestros pecados, olvidar todo eso malo que hemos hecho, que le hemos confesado. Él se deleita, mis amados, en la misericordia de Dios. Esto es un consuelo para nosotros, porque ¿qué más consuelo, mis amados, saber que cuando nosotros le decimos a Dios, hice esto malo, hice esto, perdóname? Qué consuelo y qué refresco, qué refrigerio dentro de nosotros saber que Él en el momento que lo confesamos, lo borró, se olvidó de eso. Eso inmediatamente produce en nosotros, mis amados hermanos, una descarga de culpabilidad y una nueva vida, una oportunidad nueva de seguir adelante, un renuevo de seguir. ¿Por qué? Porque creemos de corazón que el Señor borró toda nuestra maldad y que ya no se acuerda de eso. Y podemos seguir en paz con Él. Dice, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, las botó, las echó allá, las tapó y nunca más desempolva esa maldad o saca a relucir esa maldad. Y echará lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es una maravilla, mis amados. El Dios que tenemos, cuando tenemos la comprensión clara de esto, mis amados, es cuando de verdad vivimos en gozo y en alegría, sabiendo que tenemos paz con Dios, porque le confesamos lo malo que hemos hecho, nos despojamos, sacamos lo viejo y nos renovamos con el perdón de Dios, con la misericordia de Dios, con el sentir el perdón de nuestro Dios, porque Él se deleita en misericordia. Debemos aprender de esas experiencias malas que vivimos para no volverlas a cometer. Segunda de Corintios 5:17 dice, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron ya en algo nuevo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, mis amados. Ahora somos una nueva criatura por medio de nuestro Señor, por medio de la renovación de nuestro Dios, de haberle entregado nuestra vida pasada y aceptar la vida que Él quiere para nosotros de ahora en adelante. La renovación, su perdón, su consuelo, el volver a levantarnos en Él. Debemos abrir, mis amados hermanos, el corazón a lo nuevo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios promete hacer algo nuevo. Esto implica transformación y bendiciones, las cuales vienen por medio de Cristo. Transformación y las bendiciones. Pero es necesario, mis amados hermanos, abrir el corazón a lo nuevo que Dios tiene para nosotros. A lo nuevo, a una nueva vida, a un nuevo estilo de vivir, a un renuevo.
Romanos 12:1-2 dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios en las cuales Él se deleita, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovación del entendimiento, la comprensión, lo que tenemos en nuestra mente. Debemos analizar, mis amados, y examinarnos diariamente qué tenemos, qué comprendemos nosotros de Dios. Si de verdad comprendemos que Él es un Dios perdonador y que sepulta nuestras iniquidades y que echa en lo profundo del mar nuestros pecados, si lo tenemos comprendido totalmente en nuestro y entendemos esto, tenemos este entendimiento, pues esto va a generar algún cambio, una transformación. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y por eso es que muchas veces nosotros no comprendemos la voluntad de Dios, mis amados. O vamos a la palabra y no la entendemos. O estamos fríos espiritualmente, porque no nos renovamos en el entendimiento y mucho menos lo creemos. Debemos constantemente renovar nuestro entendimiento por medio de la palabra, el conocimiento de Dios, de conocerlo, por lo menos. Ya conocemos que Dios perdona nuestras maldades si las confesamos genuinamente. Él se olvida de ellas y nos perdona totalmente. Ahora, si tenemos eso entendido totalmente, vamos a poder comprender la voluntad de Dios. Vamos a poder ver las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. El no renovarnos, mis amados hermanos, lleva como consecuencia el estancamiento y por eso muchas veces no avanzamos espiritualmente, porque hemos dejado de estar renovándonos diariamente, transformándonos por medio de la renovación del entendimiento. Y por eso es que muchas veces no comprendemos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, porque simplemente olvidamos y nos hemos dejado en nuestro constante diario renovación del entendimiento, de los pensamientos y de la vida espiritual. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorarlo y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. La Biblia, el lenguaje sencillo, Romanos 12:1-2. Para poder tener la transformación de nuestra vida, el agrado de Dios que el Señor quiere de nosotros, es necesario renovar nuestro entendimiento, mis amados. Entendimiento es sinónimo de comprensión, mis amados. Tener claro lo que Dios quiere en nuestra vida. Debemos tener la comprensión, el entendimiento renovado constantemente. Por eso es que dice el Salmo 32, versículo 9, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que cuando no tenemos la comprensión clara, el entendimiento claro, nos volvemos como el caballo o como el mulo, que es necesario que se sujete con cabestro, con freno, para que se acerquen a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que por no entender y no tener el conocimiento, mis amados, la comprensión clara, la renovación clara de nuestro entendimiento diariamente, cuál es lo que a Dios le agrada, vamos a estar de pronto en rebeldía, como el caballo, como el mulo, que cuando el jinete quiere ir a un paso, a un paso, a un paso, y el caballo empieza a relinchar, a ser rebelde, a coger para el camino contrario que el que lo va montando y lo va llevando quiere. Si se pone brioso y se pone rebelde, mis amados, y no hace lo que el que lo monta, el que lo dirige quiere, pues él necesariamente lo que hace es jalarle el cabestro. El cabestro tiene dos punzas o dos agujas, por decirlo así, aquí entre el paladar. Cuando el caballo o el mulo se ponen rebeldes por falta de entendimiento, o sea, de estar entendido de que el que lo va montando quiere ir para adelante y no para atrás, o para la derecha y él coge para la izquierda, entonces lo que hace el dueño, el amo que lo lleva, lo va dirigiendo, le jala el cabestro y le clava
las agujas en el paladar para que sienta dolor y obedezca y vaya para donde el que lo monta quiere, o sea, para que haga la voluntad de aquel que lo está dirigiendo. Y muchas veces, mis amados hermanos, por falta de entendimiento, está renovando nuestro entendimiento en lo que Dios quiere de nosotros, o sea, buscar su voluntad en su palabra, lo que Él quiere, empezamos a hacer cosas que Dios reprueba. Y muchas veces Él, como el caballo y como el mulo, pues nos infringe una cierta medida de dolor para que nos volvamos a Dios. Y esto no debería ser necesario, hermanos, pero a veces es necesario. Por eso, conozcamos a Dios, entendamos a Dios y renovémonos y busquémoslo y obedezcámoslo. Estemos en un diario con renovación, en un diario buscar de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su lor permanece para siempre. Practicar lo que Dios quiere que nosotros hagamos, su palabra, es tener un entendimiento renovado, mis hermanos. Está renovándonos en Dios, conocer sus mandamientos, su palabra, sus leyes, su voluntad. De Él viene el entendimiento, de Él viene nuestra renovación. Otro punto, mis amados hermanos, para poder estar renovándonos constantemente y estar renovando nuestra vida en Dios, es proyectar nuestra vida hacia el propósito de Dios. Hermanos, yo sé que muy bien que todavía no he alcanzado la meta, ninguno, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Todos queremos llegar a la meta, mis amados, todos. Y no es fácil, van a haber obstáculos. Pero mis amados hermanos, si nosotros queremos llegar a la meta con Dios, debemos proyectar nuestra vida hacia los propósitos de Dios. Eso es eso es estar renovando nuestra vida. ¿Por qué? Porque buscamos la voluntad de Dios y no la nuestra. Buscamos es estar buscando renovarnos en Dios y no en nuestros proyectos o nuestros propósitos, que no digo que sean malos, pero nuestra prioridad es la renovación espiritual. Nuestra meta es Jesucristo, por lo cual nosotros esta carrera la vivimos es en renovación constante hacia el propósito de Dios, la renovación constante hacia los propósitos y los proyectos de Dios. Pablo nos enseña a avanzar hacia la meta, el llamado de Dios en Cristo Jesús. Este año 2025 muchos tienen muchos propósitos, que voy a adelgazar, que voy a hacer ejercicio, que voy a estudiar, voy a aprender inglés y tantos proyectos, mis amados. Y muchas veces dejamos a un lado las metas y los propósitos de Dios. Eso es estar renovando nuestro entendimiento y nuestra vida espiritual. Poner propósitos o poner nuestra vida en los propósitos de Dios, andar en los propósitos de Dios. Establecer metas espirituales claras como leer la Biblia, orar, servir, crecer en la relación con Dios. Perseverar sabiendo que Dios nos fortalece en el proceso, como lo dice en Isaías 40:31. Que Dios es el que renueva nuestras fuerzas, pero nos las renueva es porque esperamos en Él. No porque tenemos nuestra vida o andamos en nuestra vida solo pensando en lo que hay aquí en la tierra o en los propósitos terrenales, sino porque proyectamos nuestra vida a los propósitos de Dios. Y Dios nos irá ayudando en lo demás, nos irá fortaleciendo en el proceso, porque es un proceso, mis amados. La renovación espiritual en Cristo Jesús es un proceso donde si somos mentirosos, vamos de día en día buscando con la constancia en Dios, dejamos de ser mentirosos. Si somos ladrones, con la constancia en la relación con Dios, Él nos enseña por su palabra a renovarnos y a no ser más, a no robarle a nadie más. Y así, mis amados, en todas las áreas de nuestra vida. Otro punto para estar renovándonos espiritualmente en Dios es confiar en su fidelidad. Confiar en la fidelidad para el futuro, la fidelidad de Dios para el futuro.
Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Así como son nuevas cada mañana, son nuevas cada semana, cada año, mis amados. Y eso es una oportunidad para que si la misericordia de Dios hoy fue nueva, pues hoy nos podemos renovar. Hoy tenemos la oportunidad de buscarlo y cambiar, de agradarlo, a complacerlo, a buscar su voluntad. Esto significa que cada día y cada año es una oportunidad de experimentar su gracia. Salmo 57:10 dice, pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos, tu fidelidad llega hasta las nubes. Confía que Dios cumplirá sus propósitos no solamente este año, sino durante toda nuestra vida. Y si confiamos realmente en esa fidelidad de Dios, pues vamos a renovarnos constantemente para agradar a Dios, que es fiel. Debemos enfrentar los desafíos con certeza de que su presencia estará con nosotros. Su presencia estará con nosotros. Enfrentar con certeza, con fe los desafíos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la base de la renovación. Esperar en el Señor, esperar lo que no vemos, estar seguros de que eso se cumplirá y por eso permanecemos firmes. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios quiere, mis amados hermanos, que estemos en renovación este año nuevo. Es una oportunidad. Y no solamente por ser año nuevo, sino porque debe ser una constante en nuestra vida. Dejar atrás el pasado, abrir el corazón a lo nuevo, enfocarnos en sus propósitos y confiar plenamente en su fidelidad. Estamos dispuestos en confiar en Dios y en caminar en fe mientras Él obra en nuestra vida durante nuestra vida. Esa sería la pregunta. ¿Cuántos estamos dispuestos a renovarnos de día en día, a buscar la renovación de Dios? Pues eso queda como mensaje, mis amados. Y el llamado es a renovarnos de día en día poniendo la mirada en nuestro Dios, en las cosas que no se ven, en las cosas eternas que permanecen para siempre. Gracias, Señor, por tu mensaje, por tu palabra. Ayúdanos a renovarnos, a caminar en fe, a buscar las cosas eternas, lo que no vemos, lo que tú nos prometes, Señor. Renueva nuestras fuerzas, renueva nuestra vitalidad, nuestra fe, Señor. Los que están a punto de desmayar, que están cansados, fatigados, Señor, que no quieren continuar, renueva, Señor, nuestra vida espiritual. Enséñanos a entender y a comprender tu voluntad, Señor. Que te busquemos a diario, Señor. Renueva la iglesia, mis hermanos. Renueva, Señor, los matrimonios. Renueva, Señor, la salud de mis hermanos. Guarda, Señor, y renueva el corazón, Señor, de cada hermano y cada hermana y cada familia de la iglesia y de todo lugar. Aún, Señor, los que no te conocen, que nos rodean, nuestros familiares que aún no han creído en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar en constante, Señor, renovación. La palabra dice, velad y orad. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, Señor, a que nos renovemos de día en día. Que podamos, Señor, vivir en tu espíritu para ser renovados y no satisfacer los deseos de la carne. Te agradecemos por todo, Señor, por la iglesia, por los pastores, por tu palabra, por tu salvación, por nuestros hermanos. Dependemos de ti, Señor, ayúdanos. Te agradecemos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Que tengan un excelente día y nos veremos en una próxima ocasión.